¿Eres empresario y te encantaría vender más sin salir a vender? En este vídeo te voy a contar 6 estrategias para incrementar las ventas de tu negocio de servicios sin que tengas que salir a la calle a vender. Comenzamos. Soy Beatriz Marcos, experta en negocio de servicios y creadora de Fórmula Imparable. Si quieres dejar de ser el hombre orquesta y convertirte en un empresario imparable, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si te gusta mi contenido, puedes darme un like. Es muy fácil para ti y a mí me ayudas un montón. Muchas gracias. Si prefieres contenido en formato píldora, sígueme en Instagram y en TikTok. Ofrece consultoría o asesoría gratuita. Una super estrategia para romper la barrera de la primera venta es ofrecerle al cliente una sesión de consulta o asesoría gratis. Y esto sirve para dos cosas. Tu objetivo con esta sesión tiene que ser que, además de que el cliente tome conciencia de sus problemas, que el cliente sepa qué es lo que necesita para resolverlo, demostrarle que tú dominas el tema y que sepa que tú eres la mejor opción para ayudarle. Pero para que esta estrategia funcione más rápidamente, al terminar la sesión tienes que presentarle una oferta irresistible, unas condiciones excepcionales que solo vas a aplicar si se convierte en tu cliente en un plazo muy breve de tiempo. Luego tus tarifas serán las habituales y ya lo tienes. Yo tengo un cliente que es una asesoría fiscal que utiliza esta estrategia como su manera principal de captación de clientes nuevos y le funciona de fábula. Cuenta historias. Los seres humanos amamos las historias. Por eso no hay una herramienta más poderosa para cautivar y persuadir a los clientes que una buena historia. Cuando escuchamos eso de había una vez, nuestra mente se transporta inmediatamente al plano de la ficción y comienza a generar recompensas que nos hacen sentir muy feliz y nos permite recordar más fácilmente. El storytelling es irresistible para el ser humano, porque nuestra imaginación se activa con el storytelling. Por eso no tenemos otra alternativa más que seguir las películas que creamos en nuestra mente. Puedes contar historias relacionadas con tu servicio, con las cosas que tus clientes han logrado gracias a ti, pero a modo de historia o con, por ejemplo, cómo nació tu marca. En el momento de negociar funciona muy bien utilizar las historias y las experiencias que han tenido tus clientes para explicar de manera indirecta cuáles son los beneficios de tu servicio. Cuanto más identificado se sienta el cliente con esa historia, más efectiva será. Y también vas a poder contar la historia detrás de tu empresa o de cómo se construye la prestación de tu servicio. Así vas a conseguir que tus clientes conecten más fuerte contigo o con tu marca. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una cadena de gimnasios que se llama Good Life Fitness que tiene más de 400 establecimientos y que es la que más ha crecido en los últimos años. Ellos saben que ahora estas tácticas agresivas de venta, las imágenes o vídeos de gente perfecta, ya no funcionan. Descubrieron que las historias de las personas normales que se apuntan a un gimnasio son las que más nos gustan de escuchar. Gente normal que te cuenta que decidió apuntarse al gimnasio porque lo hizo y que ha conseguido. Por eso ellos hace unos años lanzaron la campaña Sexy, Smart and Strong. Y en esta campaña las personas normales hablaban de lo que les hace sentirse sexys a ellos, inteligentes y fuertes. Y ahí puedes ver a gente de todo tipo que te cuenta sus propias historias. Esto, entre otras cosas, le ha llevado a convertirse en la cuarta cadena de gimnasios más grande del mundo. Utiliza productos gancho. El gancho comercial utiliza una promoción muy agresiva y muy competitiva para que la prueben muchos clientes potenciales y luego, una vez que ya han probado, convertirles en tus clientes habituales. Se trata de ofrecer un servicio que sea fácil de prestar para ti a un coste muy bajo o bien ofrecerlo gratis o a un precio muy atractivo. Y una vez ya aprobado, el objetivo será conseguir que se quede para siempre como cliente. Y para que esto pase, tienes que prestar un servicio de 10 y lograr sorprenderle y superar sus expectativas. Si lo haces muy bien, después de la prueba del producto gancho, vas a haber ganado un cliente para años. Entiende a tu cliente. Esto, que seguro que te parece una obviedad, en la praxis no lo es tanto. Las personas no estamos acostumbradas a escuchar. Creemos que ya lo sabemos todo, que ya sabemos lo que el cliente nos va a decir y nos anticipamos a contestar o nos ponemos a hacer
sin haberle escuchado de verdad, sin saber de verdad qué es lo que quiere o hacemos lo que más nos interesa a nosotros. Estamos tan centrados en nuestro problema que no vemos ni escuchamos el suyo. Entonces, funcionamos en piloto automático. Os voy a contar, por ejemplo, algo que me sucedió hace unos años. Yo me cambié de peluquería hace unos años a una que está en el centro. A ver, ¿a quién de aquí no le ha pasado que va a la peluquería y el peluquero hace lo que quiere y no lo que le hemos pedido? Si le dices córtame poco, te corta mucho. Uno siempre termina diciendo del peluquero, es que ellos hacen lo que les da la gana. Por eso, cuando Cristina, que es mi maravillosa peluquera, me explicó uno de los puntos fuertes de la formación que ellos reciben, entendí muchas cosas. Me decía que cuando empiezan a trabajar en esta peluquería, siempre pasan 2 meses de formación y que una parte muy importante de la formación es aprender a escuchar al cliente. Y ahora entiendo por qué siempre salgo tan contenta de allí. Hoy es la cadena de peluquería más grande del mundo. Están presentes en 42 países con más de 420 salones y más de 7.000 empleados. Es una cadena inglesa. Se llama Toni & Guy. Saben muy bien cómo conseguir más ventas sin salir a vender y aplican la técnica sobre la que te voy a hablar en el taller privado del próximo 2 de febrero. Porque esto de no escuchar al cliente no es exclusivo de los peluqueros. Esto pasa en la gran mayoría de los negocios y es posible que en el tuyo también. ¿Te has hecho tú alguna vez alguna web? ¿Cuántas veces te ha tocado repetirle al diseñador o al programador cómo quieres tu web o qué cosas hay que corregir y te la vuelve a entregar con la mitad de las cosas solo hechas, ¿verdad? El que aprenda a escuchar a su cliente tiene mucho, pero que mucho ganado en el mercado. Sé completamente honesto. Esto también parece una perogrullada, parece una obviedad, pero ¿cuántas veces has pillado tú una mentira a algún proveedor? La confianza es la base del éxito en cualquier relación y en los negocios también. Si quieres ganar la confianza de tu cliente, es esencial siempre ser honesto. Si no vas a poder cumplir un plazo, adelántate, llámale, cuéntale la verdad. Si olvidaste anotarte sus indicaciones y por ese motivo has hecho las cosas de manera diferente, díselo. Si la persona clave de tu equipo se ha marchado y estás formando a alguien nuevo, joven, con poca experiencia, que le va a dar el servicio, cuéntaselo y dile que tú vas a establecer este u otro control para que las cosas funcionen bien. Pero no dejes que te pillen con una mentira. Un cliente nunca te va a perdonar que le mientas. Las mentiras te pueden ayudar a cerrar una venta, pero te van a hacer perder a ese cliente y van a poner en riesgo tu reputación y la de tu negocio. Yo soy de las que pienso que la verdad siempre gana. Hay que ser valiente y hay que afrontar las cosas como son. Si una parte de tu propuesta comercial sabes que al cliente no le va a gustar, no la dejes de explicar. Eso es lo que hace la gran mayoría de la gente. Lo dice muy deprisa o esa parte no la dice. Porque cuando te haya contratado el cliente y se dé cuenta de eso que no le contaste, que está en la propuesta, te habrás convertido en su enemigo. Y por mucho que digas, daba por sentado que tú es que leías todo el presupuesto detenidamente, el cliente lo que espera de ti es que tú se lo expliques todo para así tomar la mejor decisión. Y además es la actitud más honesta y más valiente por tu parte. Es mejor pasar el mal trago al principio que dejar que tu cliente se sienta engañado. Créeme que esto no te va a traer nada bueno. Utiliza el sesgo del rebaño. Muéstrale al cliente opiniones y testimonios de clientes que ya te hayan comprado antes. Las personas son más propensas a tomar una decisión si ven que otros que se parecen a ellos ya la han tomado. Esto es lo que se conoce como sesgo del rebaño o principio de aprobación social. Muéstrale a tus clientes las opiniones, los testimonios y los resultados que otros clientes antes han conseguido gracias a tu servicio. Esta es una estrategia muy poderosa para que tú ganes su confianza y hagas que tome acción. Además, los testimonios los puedes incluir en tu sitio web, en redes sociales, en el dossier de tu empresa, en tus propuestas comerciales, en las facturas. Hay 1000 sitios, además de la web, donde tú puedes publicarlos. Si quieres conocer 9 estrategias para subir el precio en tu empresa de servicios, no te pierdas el vídeo que te dejo aquí arriba. Si te ha gustado, puedes darme un like, que me ayuda mucho, y suscribirte al canal. Muchas gracias por seguirme. Nos vemos en el próximo vídeo y seguro que ahí arriba en la cima. Chao, imparable.